les agradezco mucho el título que le han otorgado a Colombia. Es un campeonato mundial, ni más ni menos. Ustedes son campeonas. Y en esa medida, indudablemente ponen a Colombia a vibrar, a sentir. Sentir es algo muy importante en un país que ha sido tan llevado por la violencia, porque la sensibilidad en cierta forma puede ser el blindaje para que esa violencia no se profundice, no permanezca. Muchas veces somos más dados, en mi caso personal, a la razón, a raciocinar, a analizar. La razón es fundamental porque somos humanos, específicamente humanos, es por la razón. Pero también somos específicamente humanos por la sensibilidad. Y el deporte y la cultura, que van de la mano, tienen ese poder de generar una mayor sensibilidad en la sociedad. Y la sensibilidad es el blindaje contra la violencia. Por eso no es falso aquellas frases que dicen el arte es paz, la cultura es paz, el deporte es paz. Ni más ni menos Mandela asentó una parte de su esfuerzo después de luchar con las armas en Sudáfrica por la igualdad del ser humano en el deporte. Y aquí yo creo que el deporte y la cultura van a forjar unos pilares muy fundamentales, muy claves para construir una sociedad pacífica. La capitana del equipo es de San Andrés. No sé cómo será ya el fútbol en San Andrés. Allá les gusta más el básquet y el béisbol. Pero ese lugar, San Andrés Islas, tu nombre, muestra la diversidad de Colombia. Es una cultura específica, antillana, anglófona, derivada de la historia colonial, derivada de un momento muy triste en esa historia que es la esclavitud también, y de las luchas de las potencias por el comercio, por la codicia, por el oro, por la plata que sacaban de aquí, unos en barcos españoles y otros a tumbar los barcos españoles para llevarse el oro y la plata. Y usaban el territorio de las islas en ese cometido, pero poco a poco se fue forjando una cultura propia. Una cultura que el pueblo colombiano en general desconoce, como que nos están quitando parte del mar es precisamente por no haber puesto en primer lugar la reivindicación del pueblo raizal, que hizo un pacto con el pueblo colombiano en virtud del cual San Andrés es de Colombia, pero gracias a ese pacto de diversidad. A nosotros nos corresponde la tarea de reivindicar la diversidad como base de la democracia multicolor y por tanto de reivindicar esa especificidad propia de la cultura antillana. Hemos querido que sanandresanas, sanandresanos raizales sean los embajadores de Colombia en todas las Antillas. Ya vamos bien en ese propósito. Hemos querido que se configure una confederación de pueblos anglófonos en las Antillas que tienen derecho al mar, a la pesca, a vivir con autonomía, a vivir su cultura, a ser protegidos en su cultura, no solo por los ejes centrales del poder de los países como Colombia, sino incluso por las Naciones Unidas y los tribunales internacionales. Ese va a ser un propósito. Ojalá Yandira Bray nos ayude en ese esfuerzo. De Mosquera a San Andrés, ese es un buen camino. Yo practicaba, este era mi deporte, porque nosotros le decíamos banquitas, no es lo mismo, banquitas.
Como éramos los niños más pequeños y habían los grandes cogían la cancha de fútbol. Y a nosotros nos tocaba el rinconcito y claro, en Ciénaga de Oro cogíamos la calle de cancha. Conseguir, el que tenía un balón era un privilegiado en ese momento. El que tenía el balón era el que mandaba. Y nos ponían, entonces, usted es tal, usted es el arquero, usted es... Pero ese fue el deporte, yo creo que de los niños en ese entonces. No estaba la mujer presente, sino mirando desde la acera ahí, como una espectadora. Y eso, se aburría de mirar a esos muchachos jugar fútbol. Hoy es muy diferente. Ayer, antes de ayer, hace 2 o 3 días, inauguramos el curso número 117 de subtenientes de la policía, que es por donde empieza la oficialidad de la policía a formarse. Allí más o menos unas 250 personas se graduaron y 116 de ellas eran mujeres. ¿Qué pasará con la policía cuando en el desarrollo de los próximos años de esa generación, cuando empiecen a ascender de grados, etcétera? Algunos se irán, otros no. El poder de la mujer empiece a transformar la institución misma. Yo las veía marchar un tanto al estilo del hombre. La policía se hizo, no sé, hace casi un siglo por hombres. Era una institución masculina 100%, y todas sus formas, sus rituales, pues se construyeron desde el punto de vista de la masculinidad. Y cuando poco a poco, la primera mujer policía, la primera en llegar a general, se ha convertido en estas cuentas que vi hace unos días, casi la mitad son mujeres, pues es indudable que la institución va a variar en sus formas y en su contenido. Quizás más rápido o menos rápido que lo que quisiera mucha gente en Colombia, sobre todo jóvenes, es la insurgencia de la mujer en las instituciones. ¿Quién lo dijera? Antaño, lo que va a cambiar las instituciones, es decir, lo que va a provocar una revolución. Yo entendí cuando joven la palabra revolución de otra manera, pero hoy, ahora, que ya no soy tan joven, entonces la revolución es esto. Es la insurgencia del mundo femenino en el poder, en la sociedad, en todos los vericuetos de la complejidad social. Lo vi en la policía claramente, hace poquito con las subcampeonas de fútbol, campo abierto, y ahora con ustedes que son las campeones mundiales, pero lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en la universidad, lo podemos ver en el Congreso de la República, donde se hacen las leyes, lo podemos ver incluso en el gabinete, lo podemos ver en el barrio popular. Un mundo aún balbuciante, en conflicto indudablemente. El hecho ocurrido en Transmilenio muestra ese conflicto, porque el hombre X que provoca el abuso sexual sobre una compañera nuestra, militante del Pacto Histórico, de 17 años, ese hombre representa, y no es el único, toda una corriente dentro de quienes somos hombres degradada, que siente temor por el poder de la mujer y que su reacción por las formas culturales en donde se crió, etcétera, o la no cultura o los antivalores donde creció, que le hicieron ver y pensar que él era el amo, el Señor, y que todo lo demás tenía que obedecerle. Ese eje absolutamente autoritario del poder lo lleva a degradarse a tal punto que se vuelve un criminal. Como él,
en realidad hay millones. Es decir, es una sociedad masculina que no logra todavía entender esa insurgencia de la mujer. Y eso hasta se traduce en política, discúlpenme que hable de estas cosas, porque las visiones más autoritarias de la sociedad, lo que nosotros llamamos extremas derechas, se van construyendo, pero eso no ocurre solo en las derechas, también en las izquierdas, se va construyendo una especie de visión casi que fascista de la sociedad, es por el temor del hombre a la mujer, por el temor de ciertas sociedades desarrolladas a los inmigrantes, por el temor de las clases medias a lo que va a ocurrir con el consumo por la crisis climática. A través del miedo, y uno de esos miedos fundamentales se ha convertido en el miedo que el hombre le tiene a la mujer que insurge, se van construyendo los nuevos fascismos, los nuevos totalitarismos, la reacción violenta para defender un mundo anacrónico que va a desaparecer, para defender lo viejo. Y entonces aquí la mujer se está convirtiendo en un actor revolucionario, pero no como yo lo pensaba antes, sino por su papel transformador de la sociedad y del poder. Y ustedes en su campo, en lo que les gusta, en su propia libertad, al decidir jugar lo que yo llamaba banquitas y ahora va cogiendo nombres más elegantes, fútbol de salón, que ojalá se vuelva olímpico, ministra, yo no sé cómo se hace eso para que un deporte se vuelva olímpico, pero es una presión, me imagino, que debe ejercerse sobre un mundo del poder que sigue siendo de hombres. El mundo del deporte sigue en sus instancias de poder de hombres. Presionarlo. Ustedes desde esa escogencia libre de lo que les gusta hacer, están insurgiendo. Ustedes son transformadoras, son revolucionarias, son campeonas. Y en un país que quiere ser potencia mundial de la vida, ustedes deben contar con todo el apoyo posible en esta lucha donde los hombres temerosos tengan que ser cada vez menos y los hombres que acepten la realidad del mundo de hoy, que es democrática, libre e igualitaria, puedan hombro a hombro poder construir ese mundo donde la humanidad pueda sobrevivir y no extinguirse, y esta Colombia donde la violencia se pueda extinguir, la paz pueda ser, la democracia pueda ser, la igualdad en medio de la diversidad pueda ser, y entonces ustedes son vanguardia de esos cambios. Gracias por haberme escuchado, las felicito, un aplauso de toda Colombia para ustedes, muy amables.